Muy buenas, bienvenidos a Canal 16. En esta clase continuaremos viendo ejercicios de las cartillas de Química pertenecientes a la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Tucumán. Y bueno, en esta cartilla podemos encontrar diferentes ejercicios de soluciones, estequiometría, y en algunos casos combinados entre soluciones y estequiometría. Este ejercicio es bastante particular porque tiene, más que soluciones y estequiometría, tiene lo que serían composición centesimal y propiedades coligativas de los compuestos. Entonces, bueno, vamos a aprender a resolver este tipo de ejercicio. Como siempre les digo, es muy importante que ustedes tengan su hoja de fórmulas para corroborar las diferentes reglas que tenemos que usar para poder resolver este tipo de ejercicios. Y como siempre, les digo, también tienen que ustedes escribir la parte de los datos. Entonces me dice, para conocer la fórmula molecular de un compuesto usado como anticongelante, entonces vamos a poner acá anticongelante, es mi dato. Se dispone de los siguientes datos. La masa de ese anticongelante es de 84 gramos. Y tenemos el volumen, la masa del solvente, perdón, volumen del solvente, 2 litros. Y me da también como dato que la solución congela a 1.26. Entonces, vamos a poner una T a la que se congela, se llama de crioscopía, temperatura crioscópica, podemos decirlo así, 1.26 grados Celsius. La solución, ¿no? Vamos a ver la solución resultante, entonces lo vamos a separar este dato para tener por separado la solución. Tiene una T a la que se congela de 1.26 grados Celsius. Me dice que este compuesto está formado por hidrógeno, carbono y oxígeno. Y que halle, me está pidiendo que halle la fórmula molecular. Entonces yo lo que debo saber es qué subíndices tengo acá con el oxígeno, el carbono y el hidrógeno. Entonces acá me dan las diferentes composiciones centesimales, entonces hacemos un pequeño cuadro. Vamos a hacer con un color diferente. Vemos acá un pequeño cuadro, donde acá tengo la composición centesimal de el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Del carbono tengo 38.71, del oxígeno tengo 51.6, del hidrógeno tengo 9.68. Todos estos son porcentuales, ¿no? Entonces, el primer paso que debo hacer para poder hallar estos subíndices que tienen el hidrógeno, el carbono y el oxígeno es lo siguiente. Entonces, la pregunta A, entonces el primer paso es así. Pongo carbono, necesito el porcentual del carbono sobre el peso molecular del carbono. Entonces tengo 38.71 dividido en el peso molecular del carbono, que me lo dan en el problema 12. Si yo divido, obtengo 3.225. Y así hago lo mismo con el oxígeno, porcentual de oxígeno, sobre el peso molecular del oxígeno. Vamos a reemplazar los datos, 51.6
51.6, dividido en el peso molecular del oxígeno, que es 16. Entonces a mí me da 3,225, un número similar al carbono. Hacemos lo mismo con el hidrógeno y obtenemos porcentual del hidrógeno sobre el peso molecular del hidrógeno. Entonces tengo 9,68 dividido en 1. Tengo 9,68. Bien, el segundo paso que debo hacer es dividir a todos estos números en el número más pequeño. Entonces vamos a poner, el carbono sería 3,225 dividido en 3,225. Oxígeno, 3,225 dividido en 3,225. Obtengo 1, 1, y hacemos lo mismo con el hidrógeno. 9,68 dividido en 3,225. Y obtengo 3. Entonces con esto, datos, vamos al tercer paso, que es calcular la fórmula mínima, escribir la fórmula mínima o fórmula posible, 3, 1, 1. Y luego tenemos que multiplicar a cada uno de estos átomos, los coeficientes de los átomos, por un valor de n que lo debemos calcular para obtener luego la fórmula molecular. Entonces, este es el tercer paso. Entonces vamos a escribir el cuarto paso. Vamos a ver. Vamos a mover esto. Vamos acá. Entonces el cuarto paso, vamos a aprovechar este espacio que tenemos acá arriba, vamos al cuarto paso, que es calcular la masa fórmula mínima que sería 3 por el peso molecular del hidrógeno más el peso molecular del carbono más el peso molecular del oxígeno. Entonces sería 3 por 1 más 12 más 16. Y obtengo 31 gramos sobre mol. Bien, entonces lo que tengo que hacer ahora es el quinto paso para calcular el valor de n, es la masa del compuesto dividido en la masa fórmula mínima. Entonces observemos en los datos, la masa del compuesto era 84 gramos dividido en la masa fórmula mínima 31. Y obtengo un valor aproximado de 2,70. Entonces aquí tengo diferentes opciones, elegir 2, elegir 2,70 o redondearlo a 3. Nos vamos a quedar en este caso con el valor de 2. Entonces, mi fórmula molecular de este compuesto orgánico sería 3 por 2, porque lo vamos a multiplicar a cada uno de los coeficientes, 1 por 2, y oxígeno 1 por 2. Entonces me quedaría hidrógeno 6, carbono 2, oxígeno 2. ¿Qué es lo que tenemos acá como respuesta del ejercicio? Muy bien. Bueno, ahora la pregunta B
observemos que me pide, calcule la temperatura de ebullición de esta solución. Entonces en esta parte ya del ejercicio necesitamos usar las propiedades coligativas para poder resolver este tipo de problema. Entonces lo que vamos a hacer es agregar otra hoja y vamos a poner ahora la opción B. Entonces acá nosotros debemos ir a nuestro machete de fórmulas para calcular la temperatura de ebullición de esta solución. Entonces nosotros tenemos en esta me piden la temperatura de ebullición de esta solución. ¿Qué me dice? Vamos a ver, calcula la temperatura de ebullición. Bien, entonces yo tengo el delta de T de ebullición es igual al K de ebullición por la molaridad. Y por otro lado tengo el delta de T de crioscopía, o crioscópico, es igual al K crioscópico por la molaridad. Esta molaridad es la misma para las dos variaciones de temperatura que tengo acá. Entonces, observemos los datos. Observemos aquí, miren acá esto, me da el K de crioscopía del agua y el K de ebullición del agua. Entonces vamos a trabajar con estos dos elementos en las fórmulas estas que tenemos acá. Entonces, teniendo en cuenta que acá el delta del T de crioscopía es T final del compuesto puro, que en este caso es el H2O, agua, menos el T inicial de la disolución o solución. Es igual al K crioscópico por la molaridad. Entonces nosotros sabemos que el agua, por experiencia, el agua se congela a 0 grados Celsius. Así como también tenemos que saber reconocer que el agua pura hierve a los 100 grados Celsius y vamos a usar ese tipo de datos también acá. Entonces vamos a calcular la molaridad, porque a mí me decía que la temperatura inicial de la disolución, observen acá en el problema, vamos a ver, miren esto, se congela a 1.26, o sea que sí lo tenemos a ese dato. Entonces vamos a poner acá, que eso sí lo tengo el K, puedo calcular la molaridad. Entonces va a ser 0 grados Celsius menos 1. Era una temperatura negativa, menos 1.28 grados Celsius, todo sobre el K de crioscópico. Si nos fijamos acá, 1.86 grados Celsius sobre molar. Entonces, lo calculamos y obtenemos un 0.68 molar. Este dato a mí me va a servir para reemplazarlo acá. Entonces vamos ahora acá. Nosotros tenemos temperatura final de la solución menos la temperatura inicial puro es igual al K de ebullición por la molaridad. Observen que acá está escrito al revés. Bueno, así es. Justamente en propiedades coligativas, en la fórmula va al primero, por ejemplo, el delta de T crioscópico es T final menos T inicial, donde el T final es puro del H2O. En cambio, cuando es delta de T de ebullición, es al revés de lo que tenemos acá. Como regla general, es así. Por supuesto, si ustedes tienen dudas de dónde se obtiene este tipo de fórmulas, pueden ir a la teoría de diferentes libros para obtener los por qué usamos estas fórmulas así. Acá simplemente nosotros las usamos para resolver los problemas.
Entonces en la pregunta B me pedían, observen acá, la temperatura de ebullición de la solución. O sea, me piden esto. Entonces yo lo despejo, la temperatura final va a ser igual al K de ebullición por la molaridad más la temperatura inicial del compuesto puro. En este caso es el H2O. Y recordemos que el agua comienza a hervir a los 100 grados Celsius, o sea que acá sería 100 grados Celsius. ¿Está bien? Así como también el agua se congela a 0 grados Celsius, usamos 0 grados Celsius acá. Ponemos el K de ebullición, nos fijamos acá, 0,512, 0,512, 0,512 grados Celsius sobre molar por 0,68 molar. Tacho los molar y puedo sumar los elementos y obtengo el valor. Esto sería 0,352 más 100. Y me sale 103,52 grados Celsius. Si nos fijamos en la respuesta, 103,52, 100,352. Sale el mismo resultado. Acá el sumado mal es 100,352. Entonces va coincidiendo la respuesta. Vamos a ver la pregunta que sigue. Me dice que calcule para la misma solución cuál es la variación de la presión de vapor considerando una temperatura de 25 grados Celsius y me da otros datos. Entonces vamos a poner eso aquí. Recuerden, ustedes deben tener las fórmulas de propiedades coligativas para poder resolver este tipo de problemas. Entonces recordemos que es fracción molar soluto por P0. Donde P0 es la presión que me dan acá. ¿Lo ven? Ese dato es la P0. La presión que necesitamos. Entonces, lo que nosotros debemos calcular es la fracción molar soluto. Entonces, recordemos, el número de moles soluto es la masa de soluto sobre el peso molecular. La masa de soluto era en 84. Y el peso molecular del soluto lo podemos calcular. Vamos a ver acá, ya teniendo la fórmula. Miren aquí, ¿dónde está? Acá lo tenemos, perdón, acá arriba. Vamos a calcular. Recuerden que yo lo calculaba con amarillo para diferenciar. Sería 6 por 1 más el carbono, el 12, más 2 por 12, más 2 por 16. Entonces, si calculo esto, sería 6 más 24 más 32. Me queda 62 gramos sobre mol. Vamos a ver entonces, dividido en 62. Me da 1,35. 1,335. Vamos a calcular el número de moles del solvente. Es la masa del solvente sobre el peso molecular. Recordemos que es agua, entonces sería 18 acá. Y la masa del solvente, recordemos, en el
problema, acá que me decía que tengo 2 litros de agua. Entonces 2 litros de agua pura son 2000 gramos, que son 2 kilos. Entonces si yo divido 2000 en 18, obtengo 111.11 moles. Entonces ahí ya puedo calcular la fracción molar absoluta. Sería N soluto sobre N soluto más N solvente. Y esto me sale igual a 1.335 sobre 1.335 más 111.11. Y esto me sale 0,0118. Entonces lo reemplazo acá. Por la presión, que lo tengo como dato, 23.8 milímetros de escala de mercurio. Y obtengo una variación de presión de 0.28 milímetros de escala de mercurio. Vamos a ver si coincide. Y me coincide. Bueno, entonces como resumen, en este problema hemos visto la aplicación de composición centesimal y después le agregamos las propiedades coligativas para resolver las diferentes cuestiones que teníamos acá en este enunciado. Bueno, desde ya muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal DICET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.